Bien, estamos presentando a Juan Doda, como todos los miércoles, con su columna Desde el Lote, columna auspiciada por... Fertilizar Asociación Civil. Trabajamos por la sustentabilidad de nuestros suelos. Auspicia Desde el Lote Bayer. Todo lo que el campo necesita para producir más y mejor. Si es Bayer, es bueno. En la era de la robótica y la biotecnología, la gestión y el conocimiento agronómico son herramientas clave para ajustar los números del negocio agropecuario. Desde el Lote, historias de vida que dejan huella de productor a productor. Juan, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes, ¿cómo andas vos? Bien, todo bien, con algo de lluvia aquí en la capital federal. Así que, bueno, al mal tiempo buena cara. Sí, que te garúe finito, ¿no? Así es, como se dice en el campo a veces, ¿no? Sí, Martín. Bueno, a ver, venimos hoy con una columna interesante. Recién hablábamos con la gente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con Teo Sorraquín, sobre las perspectivas para lo que resta de la presente campaña agrícola, pero proyectando la que se viene, ¿no? Ahí presentaban desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires los números de la campaña triguera que está por comenzar, y ahí aparece también el tema de la tecnología, ¿no? Porque campaña tras campaña el productor está invirtiendo en mayor tecnología y obviamente eso genera una muy buena calidad de los productos cosechados. ¿Y vos venís con algo de tecnología para el día de hoy? Sí, Martín, el viaje imaginario de esta columna número 50. Sí. Cantamos las 50, ¿ya? Feliz cumpleaños. Esa está... Muchas gracias. Esa es la provincia de Chaco. Una vez más vamos a ir a la provincia de Chaco. Sí. Hay dos puntas tecnológicas que vamos a hablar hoy. Por un lado es la de maquinaria agrícola y por otro lado la de uso de tecnología, que es la que bien vos hablabas hace un rato con Teo, que es la que permite en el campo, en el lote, dar el salto que muchas veces es ser rentables o no. Sí. Mira, Martín, es la historia de los Parra, que ahí en el norte del país están muy, pero muy relacionados con lo que es maquinaria agrícola. El bisabuelo de los protagonistas de hoy, que son Gonzalo y Alejandro Parra, Sí. arrancó con la venta de implementos agrícolas ya en la década del 40. Mira vos. Y hay un dato interesante, en el año 48, o sea, 10 años antes que se instalara la multinacional John Deere en Argentina, esto fue en el 58, bueno, don Andrés Parra ya 10 años antes ya vendía la marca en Argentina. En el 97 llegaron a ser el concesionario de ventas número 1 en el mundo en lo que es ventas de cosechadoras de algodón. Sí. También es interesante pensando en una marca tan importante. La casa matriz de los Parra está ahí en Roque Sáenz Peña, en Chaco, como decíamos, pero tiene sucursales en distintos lugares del Chaco y también en La Banda, en Santiago del Estero. Ahora bien, además de vender fierros, también han empezado a desandar ya hace 30 años el camino de la producción agrícola. Sí. Y tienen un campo que se llama Los Frentones, a 230 kilómetros de resistencia. Hoy, quienes están ahí al mando de las acciones son, como decía, Gonzalo y Alejandro, que son los hijos de Roberto Parra, y tienen tareas bien diferenciadas. Gonzalo está más ligado, después lo vamos a escuchar en el audio, a lo que es la concesionaria, la venta de maquinarias. Él nos va a hablar del mercado, de cómo se ha ido moviendo el mercado en los últimos años ahí en esa zona. Y Alejandro, su hermano, está más de lleno en la producción agropecuaria. Sí. Ahora, ¿qué es la zona, Martín, desde el punto de vista agrícola? Bueno, hace 15 o 20 años ahí, vos sabés que la agricultura tenía muchísimo menor potencial y desarrollo. Totalmente de acuerdo. La llegada de la siembra directa ahí a la zona cambió el mapa productivo radicalmente, porque es una zona en la que hay una gran erosión eólica, en algunos casos también hídrica, y la siembra directa como que le permitió sentar raíces, para usar una metáfora, y le permitió también el desembarco de la soja y también el aumento de la producción de maíz. Sí. También en la zona, como decíamos al principio de esta charla con vos, la tecnología en lo que es semillas de soja, de maíz, de algodón, para defenderse de plagas, malezas y enfermedades ha sido muy importante, el desarrollo especial para esa zona. Ahí en el campo que te decía, Martín, en los Frentones, también usan parte del campo para la producción de ganadería, tienen un rodeo de 7.000, 8.000 cabezas de raza Brangus y Braford, bien adaptados a la zona. Hacen cría, recría de invernada, todo a campo, con novillos pesados.
Si querés, Martín, lo podemos escuchar a los dos hermanos, como te decía hace un rato, Gonzalo Parra, más vinculado con lo que es la venta de maquinarias, y Alejandro Parra, que habla de cómo la siembra directa revolucionó la zona en lo que respecta a la producción agrícola. Bien, escuchamos a los hermanos Parra. Lo que nosotros vemos y lo que siempre se percibe en nuestro sector es que el productor, cuando viene bien, invierte en maquinaria, invierte en mejoras, así que el año que pasó y este año hubo una reactivación del sector, la verdad que se está viendo buenas perspectivas. Veníamos de años por ahí un poco más complicados, pero creemos que este año va a ser muy bueno con respecto a lo que se estimaba a principios de año, y a donde apunta por ahí el mercado es obviamente a máquinas de mayor capacidad, máquinas mucho más grandes. No sabemos cuál es el límite, ¿no es cierto?, pero cada vez los equipos son más grandes, más tecnológicos, con mayor capacidad, mayor productividad. Los productores a lo que están apuntando es a eso, a disminuir la cantidad de equipamientos y tener más productividad con esos equipos, apuntar a equipos más eficientes. Lo que revolucionó la zona, sin duda, que fue la siembra directa. Una zona con, si no hubiera siembra directa, con problemas de erosión importantes, hubieran sido una zona con más que nada erosión eólica. Con el tema de siembra directa se cambió toda la zona. La rotación, el manejo de cultivo, estos híbridos nuevos que hay de maíz, la soja con más potencial y todo eso fueron ayudando a que obtener mejores resultados, seguro. Bien, los hermanos Parra, Juan, por un lado Gonzalo, hablando de lo que es el uso de la tecnología en el norte de nuestro país, cómo se ha reactivado la demanda de maquinaria en esa zona, y por otro lado Alejandro Parra, hablando de las bondades de la siembra directa. Sí, Martín, repasemos algunos datos de la campaña que me decía sobre todo Alejandro, que está siendo de buena a muy buena ahí en la zona. Sí. Los datos de la bolsa de cereales, vos hablabas hace un rato. Mira, ahí en el NEA, esta campaña se sembraron de soja 1.400.000 hectáreas. Ya se empezó a cosechar y el rendimiento promedio es de 25 quintales por hectárea. Sí. Lo que daría una producción de 3,5 millones de toneladas. Ahora bien, ¿qué pasaba la campaña pasada? La superficie era igual, rondaba el 1.400.000 hectáreas, pero el rendimiento promedio era de 26 quintales y medio, punto más. Además, mientras esta campaña solamente se pudieron cosechar 15.000 hectáreas, en esta misma época, el año pasado, ya se habían cosechado 80.000 hectáreas, Martín. Claro. Ese es un dato interesante para ver el retraso en lo que es el ritmo de cosecha. En lo que respecta a la superficie de maíz, Martín, pasó de 378.000 hectáreas la campaña pasada a 535.000 hectáreas. Un incremento muy importante. Y en cuanto a superficie de girasol, otro incremento interesante, se duplicó ahí en la zona, en el norte, en el NEA. Pasó de 180.000 hectáreas la campaña pasada a más de 300.000 hectáreas este año. Fuerte crecimiento, ¿no? Sí, tanto en maíz como en girasol el crecimiento fue muy, pero muy importante. Hay que ver cómo dan los resultados finalmente en lo que respecta a cosecha. Martín, yo creo que como para ir, dando el puntapié final de la columna, merece un apartado importante lo que viene ocurriendo con el maíz en la zona, que yo te hablaba hace un rato que la llegada de la siembra directa permitió también el desembarco de la soja y bueno, también uno de los cultivos que se vio un poco relegado, bastante relegado, fue el algodón, que sin embargo con nuevas tecnologías, tanto en genética como en cosecha, ha ido también tratando de buscar su lugar renovado ahí en la zona. En 20 años, me contaba Gonzalo Parra, cambió radicalmente la cosecha. Pasó de la cosecha a mano, después a la cosecha mecanizada, con cosechadoras de 2, de 4 surcos. Hoy hay cosechadoras de 6 surcos que te hacen, Martín, no sé si la pudiste ver alguna vez, yo tuve la suerte de verla allá en el norte, te hace un rollo como el que se hace de las pasturas, un rollo que se envuelve en un film que está georreferenciado, o sea, vos sabés de dónde, todo ese algodón que se cosechó, de dónde vino, cuándo se cosechó, en qué condiciones, realmente es una tecnología muy interesante para lo que es el cultivo de algodón, que la calidad final es muy importante en este cultivo. Totalmente de acuerdo. Y los desafíos que se están planteando los hermanos Parra, ¿cuáles son, Juan? Mira, Martín, Alejandro me decía que el desafío de ellos es hoy crecer un poco en superficie, pero más que nada lo que quieren tratar de crecer es en volumen, y como decimos muchas veces acá,
hacia arriba, en ese edificio productivo. Sí. Para este crecimiento la fertilización es clave. Lo que pasa que, bueno, me decía Alejandro, a veces con lluvias tan inestables o tan poco pronosticables es difícil de apostar a una fertilización ahí en la zona. Una de las cosas que me mencionaba Alejandro, y esto no es novedad, es que están muy complicados con la logística. Ustedes, es un tema que siempre tratan en el programa. Algunos campos tienen 80 kilómetros, Martín, de tierra para llegar a la ruta y, bueno, hay 900.000 kilómetros al puerto. Sí, sí. Con lo cual, bueno, resulta cada vez más interesante, como hablábamos en el caso de productores columnas atrás de Hugo María, que tratan de agregar valor, convertir en carne, sea de cerdo, sea vacuno, esos granos que producen ahí en la zona. Y en cuanto a Gonzalo Parra, que estaba más vinculado a la venta de maquinaria, me decía que uno de los desafíos con toda la tecnología que viene en maquinaria es seguir capacitándose. Hoy, Martín, y es un tema, creo yo, para hablar después largo y tendido en otra columna quizás, una de las claves es capacitarse para usar las maquinarias con toda la tecnología que tienen, para aprovecharlas al 100%. Creo que hace un tiempo hablabas con Andrés Méndez de esto, hace unos días. Sí, así es, la semana pasada. Bueno, a mí me parece un tema fundamental, porque si vos tenés una máquina que tiene un montón de cosas para hacer y de aplicaciones y podés usar la mitad, estás desperdiciando la plata que invertiste para comprarla. Totalmente de acuerdo, Juancito. Bueno, interesante la historia del día de hoy. Conocimos la historia de Gonzalo y de Alejandro Parra, de la familia de Parra, que sigue apostando a la producción agropecuaria en el norte de nuestro país. Juan, gracias por el informe. Te mando un abrazo grande. Saludos a Donato y a Paula. Abrazo y hasta la semana que viene. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Como siempre, hashtag desde el lote, hashtag Melo junto al campo. Ahí vamos subiendo siempre las columnas. Gracias, abrazo. Juan Doda, con su columna desde el lote, aquí en Melo junto al campo. Heredia, columna auspiciada por Fertilizar Asociación Civil. Trabajamos por la sustentabilidad de nuestros suelos. Auspicia desde el lote Bayer. Todo lo que el campo necesita para producir más y mejor. Si es Bayer, es bueno.